Bueno, pues estamos ya de vuelta, son las 9:37 de la noche y en unos instantes vamos a entrevistar ya al candidato de Vox al gobierno de La Rioja. Ángel Alda Pérez fue nombrado en diciembre de 2022 presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Es también el cabeza de lista del partido a las elecciones autonómicas del próximo 28 de mayo. Alda Pérez es un joven logroñés de 32 años recién cumplidos. Estudió Derecho en la Universidad Pontificia de Comillas y CADE en Madrid y también hizo el máster de acceso a la abogacía por la Universidad Internacional de La Rioja, en la UNIR. Actualmente trabaja en el negocio familiar en la capital riojana, en Logroño, en la administración de lotería número 6 de la capital, como decimos, en Muro del Carmen. Vamos a darle la bienvenida. Ángel Alda, ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenos días, María. ¿Cómo estás? Bueno, muchas gracias. Estamos hablando que a usted le nombran en diciembre presidente del Comité Ejecutivo Provincial de Vox. Usted llega a un partido que no estaba en esos momentos aquí en La Rioja, pasando pues, los mejores momentos. Habían tenido podríamos decir, tres líderes diferentes en 2 años. ¿Por qué ese salto a la política? Se le preguntaba ahora mismo también a su compañera, al Ayuntamiento de Logroño. ¿Por qué ese salto a la política y por qué Vox? Pues mira, el salto a la política ha sido fundamentalmente por el profundo amor que yo siento por esta tierra. Al final, yo creo que en la vida hay momentos determinados en los que hay que tomar decisiones valientes y este es uno de esos momentos. Yo pertenezco a una generación de jóvenes que hemos crecido, ¿no?, siendo testigos de cómo las instituciones se han ido degradando y hemos convivido con una clase política que se ha dedicado a faltar a la verdad de manera sistemática. Por sistema es lo que siempre han hecho. Ellos cuando están en campaña prometen unas cosas y ya no me refiero solamente a las promesas faraónicas, ¿no?, de voy a construir esto, voy a construir lo otro, sino me refiero a promesas de decir yo cuando llegue al gobierno voy a eliminar estas leyes o estas otras porque no comulgan con mis ideas, con mis principios, con mis valores, y luego cuando están en el gobierno y tienen mayorías suficientes para derogarlas, no lo hacen. Entonces se acomodan a los postulados del gobierno anterior, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que estos son motivos más que suficientes para dar un paso al frente y pues ponerme al frente de este proyecto, ¿no? Iba a preguntar más tarde, usted es joven, acaba de cumplir 32 años, en nada, el 12 de abril, si no me equivoco, y le iba a preguntar eso, ¿por qué ese desapego de los jóvenes a la política? Pero usted es un ejemplo, ¿no? Yo creo que es eso, es por lo que vemos, porque al final lo que la gente nos pide en la calle es que cumplamos. O sea, al final es muy sencillo, si la gente lo que quiere es que lo que tú les digas lo hagas, que se puedan fiar de ti, ¿no?, que seas una persona de fiar, de principios, de valores, no que digas una cosa y que no la cumplas. Y al final nuestra generación, pues un poco lo que te he dicho, no estamos acostumbrados, sí, están diciendo esto, están diciendo lo otro, pero luego en la práctica no cumplen nada de lo que dicen. Entonces la gente pues genera desapego, genera desconexión y pasas totalmente. Bueno, llega a la política de la mano de su amigo Juan García Gallardo, vicepresidente de la Junta de Castilla y León. Yo no sé si le ha dado algún tipo de consejo o no. No, bueno, es cierto que Juan es muy buen amigo mío, nos conocemos desde 2009, coincidimos en Madrid, estudiamos la carrera juntos, coincidimos en el mismo colegio mayor y lo cierto es que ya no solamente a nivel de política, también en el plano personal es una de las personas más cercanas, en las que más me apoyo en el día a día, y él en mí. Es algo recíproco y bueno, él me ha dicho que tenga calma, que esto es una carrera de fondo, que hay que trabajar mucho y que sea constante, que no agache la cabeza y que sin miedo a nada ni a nadie. Bueno, usted es consciente, ¿no?, de que levanta a veces polémica o que generan polémicas muchas de sus declaraciones, ¿no?, de Gallardo, digo, que es consciente de eso también, ¿no? Al final cuando rompes un poco con la línea, ¿no?, establecida o no marcado, ¿no?, pues corres ese riesgo, pero bueno, yo creo que es un riesgo que asumimos más en un partido como Vox y estamos muy tranquilos, nosotros tenemos muy claros nuestros objetivos y no vamos a
bajar la cabeza. Bueno, vamos a hablar de empleo, de vivienda, que podríamos decir, estábamos hablando de jóvenes, que son los grandes retos que tiene la juventud para poder desarrollar su vida. ¿Qué le parecen los últimos anuncios que ha hecho el Gobierno de España? Concretamente el Consejo de Ministros ha aprobado esta mañana 3 acuerdos para facilitar el acceso a la vivienda a jóvenes menores de 35 años. El Gobierno ha dicho que quiere cambiar el modelo actual y dice que no va a escatimar en recursos para ello. A mí pues, me parece, bueno, me ha gustado mucho una declaración que ha hecho esta mañana nuestro portavoz en el Congreso, Iván Espinosa, que ha puesto un ejemplo muy ilustrativo. Ha dicho, esto se parece a cuando le preguntaron a Madonna qué le parecía la canción de Lady Gaga y le dijo, me encanta la canción porque es mía, ¿no? Me la ha copiado a mí. Al final nosotros llevamos apostando por este tipo de políticas desde hace mucho tiempo. El problema de la vivienda no es un problema que surja ahora de repente en campaña electoral. Nosotros en 2019 en Andalucía ya lo propusimos, en 2020 y en 2021 Rocío Monasterio en la Comunidad de Madrid para aprobar los presupuestos lo exigió también. Y desde marzo de 2023 en el Gobierno de Castilla y León, del que somos parte, se ha aprobado, ¿no? Avalar a los jóvenes con este 20% para que puedan acceder a la vivienda. Bueno, Entonces, bueno, por supuesto que cuando el Partido Socialista aplica las ideas que defiende Vox, pues acierta. Una vez cada mucho tiempo, pero acierta. Bueno, pues entonces es una idea que muchos se quieren apropiar, ¿no? Porque el Partido Popular también, el Partido Popular dice que es suya, pero lo cierto es que los primeros fuimos nosotros. Bueno, vamos con otro tema. Hoy hemos conocido también que se van a construir, bueno, tiene relación con esto, aquí en La Rioja, estamos hablando de las viviendas. Sí. Hoy ha dicho el Consejo de Ministros que se van a construir 16 viviendas para el alquiler social aquí en nuestra comunidad y 16. se va a hacer, sí, en terrenos de la Delegación de Defensa. ¿Qué quiere que le diga? Pues eso es una medida totalmente electoralista. ¿A dónde van 16 viviendas? ¿Qué problema vas a solucionar? Más allá del titular o de qué es lo que están buscando, nada. No sirve para nada. ¿Cuáles son entonces los grandes retos que tiene La Rioja a su juicio? Los grandes retos, en primer lugar, por supuesto, eliminar el gasto político superfluo. Al final, dentro de todas las urgencias que tiene la región es la que más apremia, porque al final, a partir de la cual podremos hacer frente al resto, ¿no? de cometidos que tenemos o de retos, ¿no? ¿Cómo empezaría a eliminar el gasto político superfluo? Pues en primer lugar, lo que eliminaría sería la Consejería de Participación e Igualdad y Agenda 2030. Que nos cuesta a los riojanos una media de unos 13 millones de euros al año. De hecho, este último año el presupuesto ha ascendido a en torno a unos 15.900.000. Una cosa así. Y por supuesto que ese dinero lo destinaríamos a otras cosas. Reduciríamos el número de altos cargos. Ahora en La Rioja tenemos más de 150 altos cargos, en una región que tenemos 315.000 habitantes, poco más o menos. Es algo totalmente insostenible. Tenemos un ejemplo muy claro y muy ilustrativo en Castilla y León, donde estamos gobernando. Las 3 consejerías de García Gallardo y su vicepresidencia han nombrado un total de 25 altos cargos frente a los 32 altos cargos que tenía el gobierno inmediatamente anterior de Ciudadanos, es decir, ha reducido en un 22%. Publicidad institucional, 3/4 partes de lo mismo. En Castilla y León hemos reducido en torno a un 40%. Y luego, por supuesto, una de las medidas más mediáticas, por así decirlo, ha sido el cortar el grifo, cerrar el grifo a los sindicatos y demás agrupaciones, reduciendo la subvención en torno a un 50%, un poco más, que ha supuesto en torno a unos 20 millones de euros. Pues nosotros vamos a seguir la misma línea, lo tenemos muy claro. Tenemos un espejo en el que mirarnos y al final lo bueno es que Vox no engaña, Vox al final lo que dice lo cumple y transmite el mismo mensaje en todo el territorio nacional. Nosotros no tenemos unas medidas para Galicia, unas medidas para Madrid y otras medidas para Murcia. Nosotros lo que decimos aquí lo dicen en Valladolid y lo dicen en Ayamonte también. Entonces lo tenemos muy claro. Entonces, con ese tipo de medidas, pues luego podremos abordar problemas tan graves como, por ejemplo, el de la sanidad, donde por todos es conocido las listas de esperas que hay para operaciones quirúrgicas, las listas de esperas para ser atendidos por un especialista, ¿no? Entonces, pues bueno, al final nosotros entendemos que lo tenemos muy claro, que la sanidad debe articularse a partir de la experiencia y la eficacia y no de los prejuicios ideológicos. Y cuando llegó Concha Andreu con sus socios al gobierno, entraron con el prejuicio de que la sanidad debía de ser exclusivamente pública, ¿no? a toda costa, costase lo que costase, y al final esto lo que provocó es que se rompiesen ciertos convenios de colaboración público-privada que funcionaban razonablemente bien, y esto lo único que ha supuesto para los riojanos es un mayor gasto y un incómodo para toda la población. Nosotros tenemos muy claro que el día de mañana, si llegamos a las instituciones, estudiaremos, analizaremos, volver a recuperar determinados acuerdos. Eso en cuanto a nivel sanitario. A nivel educativo, pues bueno, nosotros lo mismo. Al final los prejuicios ideológicos de este gobierno
le han llevado a actuar de manera muy sectaria con la educación concertada. Nosotros defendemos que debe haber una colaboración y una coexistencia tanto de la educación pública como de la educación concertada. Consideramos que ambas son necesarias, que ambas tienen que coexistir, y consideramos que el gobierno de Concha Andreu y Llenar Moreno lo que ha hecho ha sido una competencia desleal a la concertada, aumentando el número de ratio de alumnos por clase, y con tal de perjudicar a la concertada, no escuchando, no reuniéndose con los sindicatos que representan a los profesores de la concertada, simplemente aunque sea para escuchar qué es lo que piden, que son cosas bastante razonables, ¿no? Entonces, pues bueno, todas esas medidas. Vamos a hablar de las encuestas. No sé qué le parecen las últimas encuestas, parece que les dan entrada en el gobierno, entrarían ustedes con 2 escaños. ¿Le parece poco? ¿Cree que aspiran a más? Mira, ¿lo ve bien? Mira, la verdad, María, es que nosotros lo que aspiramos es a representar al mayor número de riojanos posibles y a poder constituir una alternativa, a poder formar parte de la consolidación de una alternativa a las políticas socialistas y comunistas que se han aplicado en la región en estos últimos 4 años. Al final serán los riojanos los que decidan dónde vamos a estar. Nuestro objetivo es poder influir en las políticas que se apliquen en nuestra región a partir del 1 de junio, entre comillas, ¿no? Porque al final siempre sabemos que se tarda más, ¿no? Pero bueno, a partir del 1 de junio. Entonces, ese es nuestro objetivo. Nosotros tampoco nos vamos a dejar llevar por las encuestas. Nosotros vamos a seguir trabajando, a seguir recorriéndonos La Rioja, a seguir hablando con la gente, a seguir estando en la calle, y luego el 28 de mayo, pues Dios dirá. Ayer oíamos al portavoz de Vox, Jorge Buxadé, decir que Vox confía en ser decisivo en media docena de regiones tras el 28M. Yo no sé si entre esa media docena de regiones está La Rioja o no. No he hablado, hablo de vez en cuando con Jorge, pero lo cierto es que no he hablado, no le he preguntado sobre qué regiones se refería. Lo cierto es que no sé, no podría enumerar ahora mismo, tendría que ponerme a contar cuántas regiones realmente, pero yo creo que hay muchas en España donde podemos ser decisivos, incluso igual más de media docena realmente, ¿eh? O sea, tanto Aragón, Comunidad Valenciana, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria, Baleares, Murcia. Salen más, ahí me salen más, es que me salen más, igual La Rioja también, no lo sé, pero es que me salen muchas, por eso. Bueno, entonces, ¿qué opina? Puede ser. ¿Qué opina de los gobiernos de coalición? ¿Qué opino de los...? Me refiero, porque... depende del... Eso iba a decir, claro, es que a lo mejor de qué la pregunta es un poco abierta. Sí, sé que me va a decir respuestas diferentes dependiendo de dónde esté ese gobierno. A ver, ¿hacia dónde queremos ir? Dime. ¿Qué le ha parecido el gobierno de coalición que hemos tenido aquí en el gobierno de La Rioja? El gobierno de coalición de La Rioja, hombre, pues complicado, ¿no? Partiendo de la base de que tu gobierno se apoya en una persona que ha sido incapaz de serle leal al partido por el que ha llegado al puesto en el que está, pues con eso le digo todo, ¿no? Al final. Bueno, pues hablemos de economía. A mí me gustaría hablarle del vino, del principal activo económico, sí, que no pasa por sus mejores momentos. Hablamos de excedente de vino en las bodegas, sí, de caída de ventas, de la amenaza de viñedos de Álava. Sí. No sé si hemos hecho una defensa como la teníamos que hacer o si esto viene de atrás, la problemática que estamos viendo ahora. Bueno, ¿qué opinión tiene de esto? Pues mira, al final yo creo que... Bueno, yo por mi familia materna tengo mucho vínculo al mundo vitivinícola, ¿no? Mi abuelo, nosotros somos oriundos, bueno, mi familia materna de Briones. Mi abuelo fue agricultor toda su vida, en los últimos años también bodeguero, y mi madre ha estado toda su vida vinculada al mundo vitivinícola, ¿no? en el área jurídica. Conozco bastante bien, un poco, bueno, más o menos razonablemente bien este mundo, y lo cierto es que el vino para La Rioja es fundamental. O sea, el sector vitivinícola es fundamental, ya no solamente porque represente más del 20% del Producto Interior Bruto en La Rioja, sino también por el hecho de que también de la proyección que nos da como región, ¿no? Tanto a nivel nacional como internacional. Nosotros consideremos que es muy importante proteger, pero no solamente al vino, sino también al campo en general. El vino es cierto que se enfrenta a 2 problemas que le afectan única y exclusivamente a él, ¿no? Como son, como tú bien has dicho, María, los ataques por parte de los nacionalistas vascos que quieren romper la DEO Rioja, ¿no? Con casi 100 años de historia, y luego por otro lado ciertos lobbies europeos, ¿no? Que quieren acabar, de hecho nuestro diputado por Castilla-La Mancha, Ricardo Chamorro, en su día ya lo dijo, ya advirtió hace años que la línea iba un poco por ahí, ¿no? Que querían sacarnos de los productos agroalimentarios y darnos el mismo trato que a los destilados alcohólicos, y luego en determinados países no productores como Irlanda se han puesto determinados, ¿no? warnings.
Y luego hay otros problemas, además de esos problemas a los que se enfrenta única y exclusivamente el mundo del vino, que son bastante preocupantes, luego están otros problemas a los que se enfrentan el resto de agricultores y ganaderos, ¿no? Al final, lo cierto es que además del problema de la sequía, que a todas luces es un problema que nos acucia mucho a día de hoy, ¿no? El sector el campo, el sector primario, tiene que hacer frente a una pena que se le ha impuesto a partir de los postulados ideológicos de la Agenda 2030, ¿no? de las agendas globalistas. Estas agendas al final, pues bueno, todos sabemos un poco lo que conlleva. En la práctica esto lo que implica es más burocracia verde para el campo y una normativa climática radical. Este tipo de normativas climáticas lo que traen consigo son la aprobación de leyes como la ley de mayo de 2021 que se aprobó en el Consejo en el Congreso de los Diputados, perdón, a partir de la cual no se pueden explorar y explotar nuestros recursos naturales. El único partido que votó en contra fue Vox. Y para que esta ley no se llevase adelante, obviamente se llevó a cabo. Y esto al final, ¿qué implica? Que no se pueden explorar y explotar nuestros recursos naturales, que no tengamos soberanía energética. Y esto implica que el precio de los suministros, el precio de los combustibles, el precio de la energía suba. Esto hace que tanto en el campo, tanto para los agricultores como para los ganaderos, entre ellos los viticultores, sus explotaciones cada vez el rendimiento es menor, tienen menor rentabilidad y esto hace pues, que les asfixie. Nosotros tenemos muy claro que vamos a gobernar y vamos a legislar siempre, pero tanto aquí como en Huelva como en Murcia, por defender a nuestros sectores primarios, a nuestros productores, a nuestro campo español, y que vamos a exigir una PAC justa que deje de lado los delirios climáticos y que de aquellos que no han pisado un campo riojano en su vida. Esta legislatura se han aprobado en el Parlamento de La Rioja leyes de carácter social, le puedo enumerar algunas como la ley trans, la ley de igualdad efectiva, la ley de violencia de género, la ley de la eutanasia o la ley de la memoria democrática, vale, por nombrarle algunas. Sí. ¿Vox, si llega al gobierno, va a derogar alguna de estas leyes? Sí, por supuesto que una vez estemos en las instituciones nosotros actuaremos de manera frontal contra todo este tipo de legislación, que al final nosotros no engañamos a nadie, o sea, la gente que nos vota, porque al final nuestros votantes no nos piden que solamente desalojemos de las instituciones o del gobierno regional a Concha Andreu y a sus socios, que por supuesto es una cosa que nos piden cuando nos votan, pero también nos piden que deroguemos todas las leyes ideológicas y todas las leyes progresistas de izquierdas que se han aplicado en la región durante estos años. Entonces, al final, nosotros nos debemos a nuestros electores y a nuestros votantes. Entonces, lo que nosotros no vamos a hacer va a ser traicionarles. Y nosotros vamos a luchar por sus intereses, por supuesto. O sea, ¿de estas no quedaría ninguna? Posiblemente no. La verdad, no le voy a engañar, María. Bueno, hablando también de otras medidas sociales, esta mañana ya Comisiones Obreras daba el visto bueno a ese acuerdo salarial. Es un acuerdo salarial importante entre la patronal y los sindicatos, un acuerdo que dicen da estabilidad y va a garantizar la paz social por lo menos hasta el año 2025. Un aumento de la subida salarial sería en total de un 10%. ¿Qué le parece? A mí fantástico. A mí que los sueldos se suban me parece fenomenal. Lo que no puede ser es que al final esa subida se cargue siempre a hombros de los empresarios. Si el Estado está dispuesto a eliminar todo el gasto superfluo que yo he mencionado, como puede ser la consejería, que nos cuesta 13 millones, los altos cargos, los chiringuitos, los sindicatos, y con ese dinero se ayuda a, por ejemplo, al empresario facilitarle que tenga que pagar menos cuotas a la seguridad social por sus empleados, que tenga que pagar menos impuestos sobre actividades económicas, que tenga que pagar menos IBI, y esto puede permitir que le suba el salario a sus empleados, fantástico, si es lo que todos queremos. Por supuesto que muy bien, si se hace así. ¿Ha oído hablar, me imagino que sí, de los grandes proyectos del gobierno de Concha Andreu? Hablamos del Valle de la Lengua, de la Ciudad del Envase, la Enoregión o el Territorio Digital de Servicios. Sí. ¿A qué le suenan estos proyectos? ¿Cree que lo que se ha hecho hasta ahora... Suenan fantásticos, suena muy bien. ¿Suena bien? Sí, en la teoría suenan fenomenal. ¿Confía en que se vayan a...? Bueno, yo he escuchado, ¿no? Pues por hablar de uno de ellos, la Ciudad del Envase y del Embalaje en Calahorra, sí, fenomenal. Dicen que quiere que sea pionera a nivel europeo y demás, pero bueno, al final hay que ver si realmente se están acometiendo las medidas necesarias o pertinentes para formar a calagurritanos en esas materias para que puedan desempeñar la profesión en esa Ciudad del Envase y el Embalaje, o finalmente va a ser una agencia de contratación más del gobierno de turno que va a colocar a 20, 30 o 40 de personas de su cuerda. Entonces, ¿esto va a redundar en los calagurritanos o va a ser para colocar a los amiguetes del partido político que esté en el poder de turno?
y con eso lo extrapolo al resto de cosas que me has preguntado. De los 4 proyectos, sí. 4 grandes proyectos. Bueno, ya hablar de infraestructuras, bueno, no tenemos el tren de alta velocidad, no tenemos el tren. Parece que está... Sí. No se utiliza. Sí, nos acabamos, ¿no? Hace poco salió una noticia que nos acabamos de quedar fuera de los 16.000 millones de euros, ¿no? para establecer el corredor del Atlántico ferroviario, ¿no? Sí. Bueno, no me sorprende. Al final lo que está claro es que el sistema autonómico actual lo que nos ha llevado es que haya ciudadanos o españoles de primera y de segunda. ¿Cómo nos explicamos que en 2026 va a llegar a Castejón, un municipio de Navarra que está a 70 kilómetros de Logroño, la alta velocidad, y en Logroño en La Rioja no hay visos algunos de que la alta velocidad llegue aquí? Pues eso está claro, porque al final hay españoles de primera y de segunda. Y nosotros somos de segunda. ¿Usted pactaría con el Partido Popular a coste cero? Por supuesto que no, nada, bajo ningún concepto. No. Al final nosotros nos debemos a nuestros votantes y nuestros votantes al final lo que quieren es que su voto sea respetado y sus ideas estén representadas, y lo estarán con sensatez y responsabilidad de manera proporcional al final a la fuerza que nos otorguen las urnas, ni más ni menos. Bueno, usted juega al golf, no sé si sí, algo juego, ahora poco, pero sí, me gusta desde pequeño. Sí. ¿Cómo se ha preparado para la campaña? Tenemos que despedirnos ya. ¿Cómo lo va a afrontar la campaña electoral, ¿no? Si se ha preparado de alguna manera. No, sigo más o menos con mi rutina diaria. Voy a la administración, al negocio, todo lo que puedo. Sigo haciendo deporte casi a diario. La vida social es verdad que se me ha reducido muchísimo. Viajes, por supuesto, prácticamente ninguno. Pero bueno, por lo general sigo con mi rutina y con mi día a día. Y yo al final... Si no consiguen entrar en el Parlamento, ¿usted va a seguir al frente de Vox aquí en La Rioja? Sí, por supuesto. Yo, independientemente de lo que pase el 28 de mayo, yo seguiré al frente de la presidencia del partido, si el partido lo considera oportuno. Al final no es una decisión que dependa única y exclusivamente de mí. Pues Ángel Alda, un placer conocerle, tenerle presente, conocer también sus ideas, y mucha suerte como a todos. Gracias. Gracias, María. Buenas noches. Gracias. Nos despedimos. Mañana volveremos, queda un minuto ya para las 10 de la noche. Mañana estarán aquí los representantes de Por La Rioja. Hasta mañana, descansen. Adiós.